Estudiemos el concepto de conjunto en matemáticas. Un conjunto en matemáticas es una colección cuyos, de objetos cuyos elementos están bien determinados. O sea, el chiste de un conjunto es conocer perfectamente cuáles son sus elementos o poder decidir en cualquier caso si un cierto objeto es o no parte de este conjunto. Ese es el verdadero, el quid de la cuestión de los conjuntos. Cosa que no es nada trivial. Muchas veces, en la mayoría de los conjuntos, cuando hablamos del mundo real, por ejemplo, es muy difícil definir si algo está o no está en un conjunto. No es nada trivial, ¿no? Entonces lo que ahora quiero hacer es estudiar la forma en que dos conjuntos, digamos, A y B, pueden relacionarse entre sí. Pongamos que A es un conjunto y B es otro conjunto. ¿Cómo pueden relacionarse entre sí estos conjuntos? Lo primero que podemos estudiar es la inclusión. La inclusión. Cuando decimos que un conjunto A, por ejemplo, está incluido en otro conjunto B. Esto ocurre cuando para todo objeto X o elemento que pertenece a A, esto entonces X pertenece a B. En este caso decimos que A está incluido en B. Entonces podemos poner nosotros así ejemplos un poco triviales, ¿verdad? Por ejemplo, si A es el conjunto formado por el 0, 1, 2 y 3. Entonces, si tengo que B es igual al conjunto formado por el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos decir que A está incluido en B, ya que todos los elementos de A, el 0, el 1, el 2 y el 3, están en B. Entonces todos los elementos de A están en B. Entonces A está incluido en B. Entonces podemos de esta definición decir otras cosas como por ejemplo el conjunto vacío, que es este, se representa de estas formas. El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto A, siempre. Es decir que si yo tomo el conjunto A, por ejemplo, formado por el conjunto 0 y el 1, entonces el vacío está igualmente incluido en A. Podemos definir lo que es el cardinal de un conjunto A, o se escribe así o se escribe así, que es el número de elementos. El número de elementos que tiene A, que es este conjunto A. O sea, supongamos que tenemos un conjunto finito, es decir, con una cantidad de elementos, o sea que no es infinito la cantidad de elementos que tiene A. Vamos a estudiar ese caso, ¿no? Para simplificar un poco. Decimos que si A, el cardinal de A, o que A tiene n elementos, entonces podemos afirmar que existen 2 a la n conjuntos tales que estos conjuntos, digamos B sub i es uno de estos 2 a la n conjuntos, tales que B sub i están contenidos en A. Es decir, que existen 2 a la n posibles subconjuntos o conjuntos incluidos en este conjunto. ¿Por qué son 2 a la n? 2 a la n posibles. Porque si yo tengo, por ejemplo, supongamos que esto es A y tengo n elementos, supongamos que son punticos los elementos de A, que son n de estos elementos. Entonces, para cada elemento existen dos posibilidades: o no está cero, o está en cada uno de los subconjuntos posibles, ¿no? O está o no está en cada uno de los subconjuntos, cada elemento. O sea que si yo tengo n elementos, por cada elemento tengo dos posibilidades. En el primero tengo dos posibilidades, en el segundo tengo dos posibilidades, en el tercero tengo dos posibilidades y así. Hasta el enésimo elemento tengo dos posibilidades. Y en total, ¿cuántas posibilidades? La multiplicación de todas. Así. O sea, es multiplicar n veces, es decir, 2 a la n. Si yo considero la combinación de n elementos tomados de acá es el número total de subconjuntos de k elementos dentro de n. Es decir, si tengo todo el conjunto de n elementos, y tengo un subconjunto de k elementos, o sea, ¿cuántos subconjuntos de k elementos puedo tomar en este conjunto?
de, de n elementos, ¿no? O sea, esto equivale a decir, estos son los llamados números o coeficientes binomiales. Es decir, en cada capa, digamos, de cada késimo número menor a n, existen estos coeficientes. O sea, de cada késimo elemento, cada elemento tiene la posibilidad de estar o no estar. Es decir, es esto. Así. O sea, de ahí sale que sería 2 a la n. Porque en cada capa, en cada cantidad menor a n, tenemos estas dos posibilidades. De estar o no estar. Entonces yo tengo, por ejemplo, n tomado de acá es esto. Tengo n factorial de k factorial dividido n menos k factorial. Esto sería igual a 2 a la n en este caso. En este caso ya tenemos esto. Veamos así un ejemplo sencillo. Si yo tengo que a, por ejemplo, sea igual a 0,1, ¿cuántas posibles, cuántos posibles subconjuntos tenemos aquí? Tenemos el conjunto vacío, estos son los que tienen, tenemos que clasificarlos de acuerdo a la cantidad de elementos. Estos son los que tienen 0. Después vemos los que tienen 2. Los que tienen 2 elementos, tenemos el 0,1 que es el propio elemento. O sea, tenemos los que no tienen elementos y los que tienen todos los elementos. Estos entre sí forman 2. O sea, son 2 a la 1. Bien. Después tenemos los que tienen un solo elemento. O sea, el 0, son los conjuntos unitarios, y el 1. Estos son los posibles. Tenemos 1, 2, 3 y 4 posibles subconjuntos. A estos subconjuntos, a la colección de A es igual al conjunto o la clase formada por todos los X, tales que X, llamamos la partición a la, a la clase de todos los X, tales que X están incluidos en A. Conjunto de la partición, y en particular es lo que decíamos, que esta clase, que es la partición, es, tiene cardinalidad 2 a la n. Tenemos también otro tipo de relación entre dos conjuntos, A y B. Como que tenemos dos conjuntos A y B, también tenemos la igualdad. ¿Qué implica la igualdad? La igualdad implica una doble inclusión. Eso es lo que implica la igualdad. Implica que A está contenido en B y a su vez que B está contenido en A. Esto implica que A es igual a B. Si estas dos condiciones se dan, que A está en B y B está en A, entonces A es igual a B. Después tenemos, ya vimos lo que es la inclusión, la igualdad, que es la doble inclusión, y ahora vamos a ver lo que es la unión. Esta es otra forma de relacionar dos conjuntos. Vamos a construir un conjunto C, tal que C sea igual a la unión de A y B. Entonces, la unión de A y B, C, va a ser igual al conjunto formado por los X, tales que X pertenecen a A, o el O lógico, o X pertenece a B. Ese es el conjunto C, que es la unión. Por ejemplo, si yo tengo A igual a 0,1 y B igual al conjunto vacío, digamos, por ejemplo, entonces C va a ser igual a A unión B, se va a ser igual a A, porque B está incluido en A. B no tiene elementos, B tiene 0 elementos. De todos los elementos conocidos, objetos, van a ser los objetos que están en A. Entonces va a ocurrir esto que estamos diciendo en nuestra definición. O por ejemplo, si A es igual a 0 y B es igual al 1, entonces A unión B va a ser igual al elemento que está en B, en A y en B. Va a ser 0, 1. Así. Porque otra relación de intersección. Tenemos la siguiente relación, que sería A intersección B. ¿Cómo se define esto?
como el conjunto de los X, tales que X pertenecen a A y X pertenece a B. Esta es la forma como se define. En el anterior caso de la unión era el O. En el caso de la intersección es el I. O sea, debe a la vez pertenecer a A y a la vez pertenecer a B. Este conjunto. Por ejemplo, si yo tengo A igual a B, C y B igual a B, C, D. Entonces aquí sacamos que A intersección B sería igual a todos los que son comunes. Por ejemplo, estos dos. En este caso. B, C. Sería la intersección. Pues tenemos la diferencia. La diferencia A, B. O sea, la diferencia entre A y B. ¿Cómo se define? La diferencia A, B, que también se escribe así. A menos B. Igual al conjunto de los X, tales que X pertenecen a A y X no pertenece a B. Esa es la diferencia. Es como quitarle los elementos comunes, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos? Yo tengo A igual al 0, 1 y tengo el B igual al conjunto formado por el 1. Entonces A menos B sería el conjunto formado por el 0, ¿no? Ya que le estoy quitando esto que están bien. Pues tenemos la relación de complementación. De complementación tenemos que tener un conjunto referencial, en este caso un conjunto dentro del cual está nuestro conjunto, por ejemplo el A. Y tenemos un conjunto referencial que es el conjunto X, tal que X, tal que A está incluido en X, ¿no? Y acá tenemos otro objeto por acá y dentro de A tenemos otro tipo de objetos. Entonces podemos decir que el complemento de A con respecto a este conjunto referencial es este conjunto referencial, su diferencia con A. Es decir, es el conjunto de los X tales que X pertenecen a X y X no pertenecen a A. Es decir, es como todo este sector que no está en A. De nuestro complemento en este conjunto referencial X. Después tenemos, yo creo que con eso tenemos lo básico para operar con conjuntos, las relaciones más básicas entre estos.